Mi nombre es Carlos, y si estás viendo esto, es porque ya no hay vuelta atrás. Lo que voy a contarte sucedió hace 3 meses, pero siento como si hubieran pasado años. Años de noches sin dormir, de miradas furtivas en los espejos, de susurros que solo yo puedo escuchar. Todo comenzó un martes gris, uno de esos días donde el cemento que mezclo se siente tan pesado como mi propia existencia. Llevaba 8 años trabajando en construcción, levantando edificios para gente que nunca conocería, viviendo en un apartamento de una sola habitación que se caía a pedazos. Ese día, mientras cargaba sacos de cemento bajo el sol implacable, mi espalda crujió de una manera que me heló la sangre. El capataz se acercó con esa sonrisa falsa que conocía demasiado bien. Carlos, me dijo, creo que necesitas unas vacaciones permanentes. Despedido. A los 32 años, sin ahorros, sin familia que me respalde. Esa noche, sentado en mi colchón desinflado, contando las últimas monedas que me quedaban, algo dentro de mí se rompió. No era solo desesperación, era furia pura. ¿Por qué a mí?, grité al techo agrietado. ¿Por qué siempre tengo que ser el que sufre mientras otros nadan en dinero? Las palabras rebotaron en las paredes desnudas, creando un eco extraño que parecía burlarse de mi miseria. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Una risa suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera escuchando desde el otro lado de la pared. Pero yo sabía que el apartamento de al lado llevaba vacío 6 meses. Al día siguiente, caminando por las calles buscando trabajo, mis pasos me llevaron a una parte de la ciudad que no conocía. Callejones estrechos, edificios que parecían inclinar sus cabezas para susurrarse secretos oscuros. Ahí la vi. Una anciana sentada en el umbral de una casa que parecía sacada de otra época. Sus ojos eran del color de la plata vieja, y cuando me miró, sentí como si pudiera ver cada una de mis desesperaciones, cada uno de mis deseos más oscuros. «Tú tienes hambre», me dijo sin preámbulos, no hambre de comida, hambre de más, de todo lo que crees que mereces. Su voz era como papel quemándose, crujiente y frágil, pero con un poder que me paralizó. Extrajo de su delantal algo que brillaba con una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Era una moneda, pero no como las que había visto antes. Tenía símbolos grabados que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Una moneda por cada deseo cumplido, susurró. Pero recuerda, muchacho, cada deseo tiene su precio. Y ese precio siempre se cobra. Sus dedos, fríos como el mármol de una tumba, rozaron los míos al entregarme la moneda.
Quise preguntarle qué significaba, pero cuando levanté la vista, la anciana había desaparecido. Solo quedaba una puerta cerrada y el eco de sus palabras resonando en mi cabeza como una melodía obsesiva. Esa noche, sosteniendo la moneda bajo la luz amarillenta de mi única lámpara, noté que estaba tibia. No solo tibia, palpitaba, como un corazón pequeño y metálico latiendo en mi palma. «Quiero dinero», susurré al aire. La moneda brilló por un segundo, tan intensamente que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, seguía siendo la misma moneda, pero algo había cambiado en la habitación. Las sombras parecían más profundas, más vivas. Al día siguiente, recibí una llamada. Un trabajo temporal, bien pagado, en una obra que necesitaba urgentemente trabajadores. El contratista parecía desesperado, ofreciendo el triple del salario usual. «Es como si fueras enviado del cielo», me dijo. El dinero llegó rápido, más rápido de lo normal. Pero con cada billete que ganaba, algo pequeño desaparecía de mi mundo. Primero fueron las plantas de mi ventana. Las encontré marchitas una mañana sin explicación alguna. Después fue mi reflejo. No desapareció completamente, pero comenzó a retrasarse. Movía mi mano derecha y mi reflejo la movía un segundo después. Pensé que era el cansancio, el estrés del trabajo. La segunda vez que usé la moneda fue después de 2 semanas. «Quiero reconocimiento», dije, apretándola tan fuerte que sus bordes se clavaron en mi piel. Esta vez, el brillo fue acompañado de un susurro que no pude entender, pero que hizo que cada cabello de mi cuerpo se erizara. El capataz de la obra comenzó a tratarme diferente. Me consultaba decisiones importantes, me daba las mejores asignaciones. «Tienes algo especial, Carlos», me decía con ojos que parecían vidriosos, como si no fuera completamente él quien hablaba. Pero los compañeros de trabajo comenzaron a evitarme. Al principio pensé que era envidia, hasta que uno de ellos, Miguel, se acercó tímidamente durante el almuerzo. «Carlos», me dijo con voz temblorosa, «no sé cómo decirte esto, pero cuando hablas, a veces escuchamos 2 voces, la tuya y otra». Sus ojos estaban llenos de un miedo genuino que me heló la sangre. Esa noche, frente al espejo del baño, practiqué hablar. Mi voz sonaba normal para mí, pero cuando grabé un audio en mi teléfono y lo reproduje, ahí estaba. Sutilmente, entrelazada con mi voz, había otro tono, más grave, más frío, diciendo palabras que yo no recordaba haber pronunciado. La tercera vez que usé la moneda fue la más peligrosa.
Quiero poder, le dije, y esta vez la sentí caliente, tan caliente que debería haberme quemado, pero en su lugar sentí una corriente eléctrica recorriendo todo mi cuerpo. El poder llegó, pero no como lo esperaba. Comencé a influir en las decisiones de otros, a persuadirlos con una facilidad que me asustaba. El contratista me ofreció un puesto permanente, con un salario que superaba mis sueños más ambiciosos. Pero cada noche los susurros se volvían más fuertes. No eran palabras en ningún idioma que conociera, pero de alguna manera entendía su significado. Me hablaban de deudas, de pagos pendientes, de contratos que yo no recordaba haber firmado. Mis sueños se llenaron de imágenes que no podía explicar. Largas filas de personas con los ojos vacíos, esperando algo. Y al final de la fila, una figura que no podía ver claramente, pero que sabía que me estaba esperando a mí. Los objetos de mi apartamento comenzaron a moverse, sutilmente al principio. Una traza en una posición diferente, libros que cambiaban de lugar. Después, más obvio, despertaba y encontraba todos mis muebles reorganizados, como si alguien hubiera estado viviendo en mi espacio mientras dormía. La moneda ya no era plateada. Había adquirido un tono rojizo, como si estuviera manchada de algo que prefería no identificar. Y cuando la tocaba, ya no palpitaba, respiraba. Intenté deshacerme de ella. La tiré a la basura, la arrojé a un río. La enterré en un terreno baldío. Cada mañana aparecía en mi mesita de noche, más caliente y más roja que antes. Fue entonces cuando empecé a ver a los otros. Personas que caminaban por la calle con la misma mirada vidriosa que había visto en mis compañeros de trabajo. Personas que, cuando me miraban, sonreían con sonrisas que no llegaban a sus ojos. ¿Tú también tienes una moneda?, me preguntó una mujer en el autobús. Era joven, elegantemente vestida, pero sus ojos tenían una profundidad que me recordó a pozos abandonados. Cuando asentí, su sonrisa se amplió de una manera que desafió las leyes de la anatomía humana. «El cobro está cerca», me susurró antes de bajarse en una parada que, cuando miré por la ventana, no existía. Solo había una pared de ladrillo y sombras que se movían sin fuente de luz que las creara. Esa noche decidí confrontar lo que fuera que hubiera desatado. Sostuve la moneda con ambas manos y grité: «¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es el precio?». La respuesta no vino en palabras. Las paredes de mi apartamento comenzaron a sangrar. No era sangre real, era algo más espeso, más oscuro, que goteaba hacia arriba, desafiando la gravedad.
En el líquido que corría por las paredes, comenzaron a formarse imágenes. Vi mi vida, pero no como la había vivido. Vi cada momento donde había elegido la ambición sobre la compasión. Cada vez que había pisoteado a otros para subir un peldaño más en la escalera social. Pero también vi cosas que no había hecho aún. Vi versiones futuras de mí mismo, cada una más corrupta que la anterior. Vi cómo el poder que había ganado me convertiría en algo que ya no era humano. El cobro llegó en la 4ª semana. No fue dramático ni cinematográfico. Simplemente, un día desperté y ya no podía recordar el rostro de mi madre. Intenté buscar fotografías, pero en todas las imágenes donde debería estar ella, solo había una silueta borrosa, como si alguien hubiera borrado meticulosamente cada recuerdo, cada evidencia de su existencia en mi vida. Después fueron mis recuerdos de infancia, los mejores momentos, los que me habían dado fuerza en los días más oscuros, se desvanecieron como humo. En su lugar quedaron solo los momentos de dolor, de humillación, de rabia. Cada deseo cumplido requiere un recuerdo feliz, me explicó una voz que ya no era un susurro. Era clara, presente, hablando desde dentro de mi propia cabeza. Y tú has deseado mucho, Carlos. Corrí hacia el espejo, esperando ver mi reflejo retrasado de siempre. En su lugar, vi a un extraño. Tenía mi rostro, mi cuerpo, pero sus ojos eran los de la anciana que me había dado la moneda. Plateados, antiguos, llenos de una sabiduría cruel. «Ahora entiendes», dijo mi reflejo, moviendo los labios un segundo antes que yo. No era una anciana quien te dio la moneda, eras tú. Una versión futura de ti, atrapado en el ciclo, buscando el siguiente, ambicioso, desesperado. Las imágenes en las paredes se hicieron más claras. Vi la verdad completa. Cada persona que había usado una moneda como la mía terminaba convirtiéndose en el reclutador de la siguiente. Era un sistema perfecto, una pirámide de ambición que se alimentaba de sí misma. El precio final, continuó mi reflejo, no es tu alma, es tu humanidad. Serás rico, poderoso, pero solo serás un instrumento, un pescador de ambiciones ajenas. Intenté romper el espejo, pero mi mano pasó a través de él como si fuera agua. Del otro lado, sentí la textura fría de la moneda apareciendo en mi palma. «Es hora de encontrar al siguiente», dijo la voz, pero ya no sabía si venía del espejo, de la moneda o de mi propia garganta.
Ahora estoy aquí, sentado en el umbral de una casa que aparece donde necesita aparecer. Mis ojos han adquirido ese tono plateado que una vez me asustó. Mis recuerdos de amor, de calidez humana, son como fotografías viejas que se desvanecen más cada día. El dinero sigue llegando, el poder sigue creciendo, pero yo ya no soy yo. Soy una cáscara elegante, llenada de algo que se alimenta de la desesperación ajena. Veo acercarse a mi próxima víctima. Es un joven, tal vez de 20 años, con ojos hambrientos y puños apretados por la frustración. Se acerca con esa mirada que conozco tan bien, porque una vez fue la mía. Sacaré la moneda de mi delantal. Le diré las palabras exactas que necesita escuchar. Y él, cegado por su ambición, tomará la moneda sin escuchar realmente mis advertencias. Porque esa es la naturaleza de la ambición descontrolada. Nos hace sordos a todo, excepto a nuestros propios deseos. Nos convence de que somos diferentes, de que podemos manejar las consecuencias que destruyeron a otros. Mientras grabo esto, sé que él ya está aquí. Puedo sentir su desesperación como un aroma en el aire. Es dulce y amargo a la vez, exactamente como lo era la mía hace 3 meses. Si alguien encuentra esta grabación, espero que entienda la lección que aprendí demasiado tarde. No hay atajos hacia la felicidad que no pasen por el territorio de lo que te hace humano. La ambición sin límites no es poder, es hambre. Y el hambre, una vez desatada, nunca se satisface realmente. Solo crece, consumiendo todo lo que toques, hasta que no quede nada de ti, excepto el apetito. Ahí viene. Puedo ver en sus ojos el mismo fuego que una vez ardió en los míos. Le daré la moneda como me la dieron a mí, y el ciclo continuará. Porque eso es lo que hacemos los que hemos pagado el precio completo de nuestros deseos. Nos convertimos en los arquitectos de la destrucción de otros. Y la parte más terrible es que en algún rincón de lo que queda de mi conciencia sé que no puedo detenerme. La moneda ya está en mi mano. Está caliente, palpitante, ansiosa por encontrar un nuevo hogar. Y yo sonrío con una sonrisa que ya no es completamente mía. ¿Tú tienes hambre?, le preguntaré. Y cuando asiente, cuando su ambición lo ciega a toda advertencia, sabré que he encontrado mi reemplazo. Sabré que el ciclo puede continuar.
Esto es lo que queda de Carlos, una advertencia grabada en una cinta que probablemente nadie encontrará. Y si la encuentras, si estás escuchando esto, espero que tengas la sabiduría que a mí me faltó. Porque en unos minutos, cuando termine esta grabación, ya no seré Carlos. Seré solo otro eslabón en una cadena de ambición que se extiende hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Una cadena forjada con los restos de la humanidad, de personas como tú y como yo.